Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Koinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas, a través de Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Como siempre, agradezco a nuestra conductora y productora Lulú Calzada y a todo el equipo de staff de Radio Koinonía, sin el cual pues sería difícil poder llegar hasta ustedes, y a ti, a cada uno que hace posible apoyando esta obra de la Iglesia de Tijuana. Bueno, el día de la editorial de este día está dedicada a una pregunta: ¿debe el Estado financiar a la Iglesia Católica por su labor social? No se alarme. Los estados se ahorran mucho dinero gracias a la labor asistencial de la Iglesia. Vamos a decir por qué. Con la llegada del Papa Francisco se ha puesto mucho más el acento pastoral en la opción por los pobres y la visión de un Dios lleno de misericordia, que va en busca del hombre, como el pastor que busca la oveja descarriada en las periferias de los rebaños. Hoy se ha puesto mucho más el centro en la acción social de las organizaciones de la Iglesia Católica. La acción caritativa de la Iglesia está ya en su mismo origen. En Jesucristo da pan, cura a los más necesitados y les perdona los pecados. El mismo San Pablo organiza una colecta para los hermanos de Jerusalén más necesitados. Y en estos 2 milenios, numerosísimas organizaciones religiosas y laicas de la Iglesia Católica han contribuido de un modo muy eficaz a la distribución de bienes, a socorrer a los pobres y enfermos, desde la lepra hasta el SIDA, a dar cultura y alfabetización a las poblaciones que carecían de ella, a atender a los presos, a los esclavos, a los migrantes, a redimir a los cautivos que entregan su libertad por la libertad de un hermano, a cuidar a los ancianos, a los huérfanos, a los niños de familias desestructuradas, y un largo camino de caridad y de ayuda y proyección social de la Iglesia Católica que es innegable. El ejército de la caridad siempre está presente en los 5 grandes continentes del mundo, a veces vivida con mucho heroísmo en la Iglesia y en ocasiones también con dificultades. No cabría en este ni en muchos artículos o en estas editoriales que le compartimos aquí de organizaciones de iglesias que hacen y han hecho su razón de ser vivir el amor a Dios a través de la caridad con el prójimo en sus más realidades vulnerables, hasta los más indigentes del planeta, donde quiera que se encuentran a lo largo y a lo ancho de la historia de estos 2000 años. La Iglesia Católica jamás ha dejado de hacer el bien y la caridad. Desde los hermanos de San Juan de Dios hasta las religiosas hospitalarias, las hermanas de los pobres, la inmensa labor de los franciscanos de Asís, que se hizo pobre entre los pobres, las madres de la caridad, y bueno, un sinfín de colores, de lenguas, de culturas, todos unidos por un solo objetivo: la caridad. El servicio de la caridad, que no es solamente despensas, que no son solamente cosas materiales, sino la caridad integral que siempre ha buscado la Iglesia Católica en el mundo, en ese mandamiento de las obras de misericordia. Pero es más, hay religiosas como las de la Madre Teresa de Calcuta que están con los más pobres y con enfermos terminales. Pero también pensemos que la Iglesia Católica en estas últimas décadas a los pobres de los pobres. Son quienes no se les puede dar una despensa, quienes tienen comida en su casa, pero viven la pobreza de los vacíos que hoy tiene nuestra cultura del siglo XXI. La depresión, la insatisfacción, la infelicidad, la frustración son los nuevos pobres, las periferias también a las que nos ha llamado el Papa Francisco. Y ahora, cuando hablamos de la ayuda del Estado a la Iglesia, lo decimos en reconocimiento de los beneficios que presta la Iglesia a los ciudadanos, independientemente incluso de su religión, de su credo, de su lengua, de su cultura. Y bueno, el apoyo que la Iglesia Católica da a los estados de todo el mundo, a los países, pues si un día, solamente un día, por experimentar, se pudiera detener, por así llamarlo, la maquinaria de toda la Iglesia Católica en pro del hombre, en todo lo que significa universidades, escuelas, la ayuda asistencial, orfanatos, asilos, de verdad sería catastrófico. A lo mejor podría ser ya el anticipo del fin del mundo,
que se detuviera este ejército que está lo mismo en Australia, lo mismo en Canadá, lo mismo en Irak, lo mismo en Chile, lo mismo en nuestra propia patria mexicana, trabajando siempre. Por eso, hasta a esa pregunta, si el Estado, tal como ve la Iglesia, debe cubrir el servicio a los ciudadanos allá donde no llegan las ayudas de las sociedades intermedias. Hay lugares donde el Estado, donde nuestros impuestos, donde el gobierno no puede llegar, donde allí no llega el gobierno, pero sí llega una religiosa, sí llega un misionero, sí llega un profesor, si llega un voluntario. Allí donde nadie llega, allí está presente la Iglesia Católica. No es vanagloria, ni mucho menos, pero hoy en una realidad donde en ocasiones se habla de tantas fundaciones y de instituciones que suman esfuerzos por hacer algo, la Iglesia Católica siempre está presente, colaborando y ayudando en las necesidades reales del mundo. Por lo tanto, si estas sociedades intermedias, religiosas o no, dejaran su labor caritativa, al Estado se le crearía un problema no solo asistencial, sino también financiero para atender todas las necesidades de la ciudadanía. Por eso el Estado debe reconocer la labor asistencial y caritativa de la Iglesia Católica y apoyar de manera especial ayudando a su financiación. Hay un segundo aspecto: la Iglesia, predicando el reino de Dios y administrando los sacramentos, ayuda a la felicidad, a la concordia y al trabajo por la paz. Por lo tanto, lo que hoy se llama la cohesión de las sociedades y de manera especial contribuye a la reconstrucción del tejido social. Estamos hablando del ámbito asistencial, caritativo, la proyección social, pero también está el ámbito médico, el ámbito educativo, el ámbito familiar, los diversos dimensiones en los cuales trabaja presente siempre a través de los laicos, que son la parte fundamental de la Iglesia Católica para seguir llamando a todos los hombres de buena voluntad a una realidad que es necesaria afrontar. Es evidente que de lo dicho hasta ahora en este editorial se puede entender dentro de un Estado libre, donde se respetan las libertades más elementales, entre ellas la libertad económica y de empresa y la libertad religiosa. Las ideologías totalitarias como el marxismo o el fundamentalismo niegan cualquier función asistencial a las sociedades intermedias. Bajo el paraguas único del Estado, solo a este le corresponde atender a los ciudadanos y nadie más. En nuestras realidades, o en la mayoría del mundo, no es así. Grave error sería para el Estado ignorar las tareas asistenciales de la Iglesia y no ayudarlas, ya que aporta y donde no llega y donde no se realiza una labor, ahí está presente la Iglesia Católica, ya que no podría atender todas las necesidades de los ciudadanos por una parte y eliminar la libertad de iniciativa para las acciones sociales y caritativas de los ciudadanos. Solo los estados totalitarios eliminan las libertades individuales y colectivas para hacer en clase política dirigente lo que es lo mismo en las estructuras democráticas o burocráticas del Estado. Por eso, ante la pregunta, ¿debe el Estado financiar a la Iglesia Católica por su labor social? Creo que la respuesta es: debe cooperar, debe colaborar, debe reconocer y apoyar en la medida de lo posible con los subsidios necesarios, ya que la Iglesia Católica también no solamente gestiona, no solamente anima, no solamente coordina desde casas, proyectos, asistencia en todos los ámbitos, sino también tendrá o tiene que buscar siempre recursos para poder realizar estos proyectos que no solamente son para los católicos y que no solamente son para un sector particular, sino para todos los hombres de buena voluntad. Por lo tanto, si el Estado reconoce que la Iglesia Católica está ayudando y contribuyendo y llegando a donde el Estado no llega, sí debe haber un principio que es fundamental en la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de subsidiariedad. El Estado puede ser subsidiario de los proyectos y propuestas de la Iglesia Católica. No es exclusiva, porque hay más instituciones que realizan también proyectos en bien de las personas y en bien de la sociedad. Pero sí, el Estado debe reconocer y ayudar, sobre todo en diversas formas, a veces en especie, a veces a través de proyectos, a través de apoyos económicos o apoyos materiales, la obra de la Iglesia Católica en el mundo de hoy.
como estos medios, a través de Koinonia Radio, es un medio que tenemos para la evangelización, para la sociedad y para ayudar a la comunidad y de manera especial para poder ser un servicio comunitario. Por lo tanto, no estaría mal que pudiéramos también gestionar y recibir apoyos materiales o de otra índole de manera especial de acuerdo a la identidad de nuestro proyecto para bien de nuestra sociedad. Como lo hacemos, educar para la vida, educar para la paz y sobre todo el servicio a ti, a nuestra comunidad. Hasta aquí nuestra editorial de hoy y bueno, seguimos acompañándolos en esta noche, deseándoles lo mejor, consuma nuestros productos y no se olvide asistir al desayuno Koinonia. Aquí está la información. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 1 de agosto, 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Invitado especial, Padre Aarón Vázquez, con una charla sobre el Evangelii Gaudium. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.